Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Capitanes. Aquí estamos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Saludo con mucho gusto a Rafa Fuentes. Rafa, ¿cómo estás? Bien, José Ramón. A Héctor Huerta. Hola, José Ramón, ¿cómo estás? Y a Roberto Gómez-Junco. Roberto. Buenas tardes, José Ramón. Era un poco desveladón que tienes. ¿Y sueño? Me desvelaron ayer, sí. Desvelaron. Bueno, Sí. pero estás bien. Muy bien, gracias. Te levantaste temprano. Más o menos. Hacer ejercicio ahí en... Sí, claro, como siempre. Perfecto. Bueno, saludos por allá a Miroslava, que más adelante platicaremos con ella. Bueno, muy bien. Estamos con Greg Taylor. Greg Taylor, el hombre invisible, apareció ayer, pero no dijo nada. Qué trabajo, sacarle algo que dijera. Pero bueno, así son los promotores. Yo alguna vez tuve una entrevista también con Hurtado. Carlos Hurtado dijo algo más hace mucho tiempo en un programa que se llama En Caliente. Ahora finalmente apareció Greg Taylor. Me pareció una buena persona, pero con todos los artilugios que tienen los promotores, los agentes de los jugadores de fútbol, que se guardan todo. Es como una mafia especial que guarda todo. Escuchemos algo de lo que dijo Greg Taylor. ¿A qué se dedica Greg Taylor? Mira, nosotros tenemos una agencia de representación que básicamente está enfocado en dos vertientes. Uno, la parte que se dedica a la representación y negociación de contratos de los jugadores, donde buscamos optimizar sus condiciones económicas, laborales, damos asesorías de distintos tipos. Y la otra vertiente es donde hacemos las gestiones para la contratación de jugadores o en su defecto para la exportación de jugadores. ¿Por qué Greg Taylor es tan famoso en el medio del fútbol y afuera es como una persona invisible, como que no existe? No es que sea invisible, llevamos afortunadamente muchos años en el medio, yo disfruto enormemente del fútbol, pero nosotros nunca nos hemos dedicado a hablar de quiénes somos nosotros. Los importantes son los jugadores, son los clientes, son los clubes, ellos son los protagonistas del fútbol, no nosotros. Nosotros somos un apoyo para los jugadores. Vemos todos estos temas que ellos en el día a día no pueden estar atendiendo. Yo no vendo jugadores, ese es el tema. Ahí hay una concepción errónea. Nosotros, en muchos de los casos, ni siquiera gestionamos la transferencia. Insisto en lo que dije hace un ratito. Lo importante son los jugadores, los clubes. Ellos son los protagonistas del tema. Nosotros no. Yo no tengo ningún interés ni necesidad de estar hablando de nosotros en los medios, porque yo no soy quien le pego al balón. Quien le pega al balón es el jugador. Quien le da las victorias a los clubes son los jugadores. Quienes invierten y arriesgan su patrimonio son los dueños. Pero hay dinero de por medio, no vives del aire. Pero por supuesto, por eso insisto, cobramos nuestros honorarios. En cada situación se establece un acuerdo. Bueno, una parte de la entrevista de Greg Taylor, el promotor invisible, que ya no es tan invisible, apareció a raíz de un reportaje que se hizo un poco después de Navidad, o antes de Navidad, o después de Navidad, sí, a principios de enero, ¿no? Donde tenía sus contactos, reconoció que conoce al tal Chamorro y al otro Pavón, y que sí, que tiene contactos con ellos, y que tiene contactos con otros, y que tiene muchos contactos por el mundo. En la línea telefónica está Carlos Hermosillo, que justamente, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, José Ramón. Buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Mucho gusto. Oye, Carlos. Igualmente. Ayer estuvo con nosotros Greg Taylor, cosa rara que aparezca Greg Taylor, tú lo sabes perfectamente porque lo conoces, eran amigos o son amigos. Sí. Yo me acuerdo cuando él te cargaba la maleta y ahora pues resulta que es un gran promotor en México, ¿no? Bueno, pues José Ramón no es un gran amigo, es un hermano mío que yo quiero mucho y respeto muchísimo, y creo que hace un trabajo para mí de lo más limpio que hay en el mercado, porque a mí lo que me extraña es que hoy hablen de él, cuando los jugadores, todo el mundo habla bien de él, pero ustedes no hablan ni de Hurtado, ni de Memo Lara, ni de otros, porque es un negocio para todos, ¿no? ¿Cómo ustedes, Carlos? ¿Cómo ustedes, Carlos? Hemos hablado de ellos. Lo que pasa es que también... No, yo nunca he visto un promotor, yo nunca he visto un promotor que lleven a ESPN. Por ejemplo, Hurtado no lo han llevado. Bueno, yo lo llevé a Memo Lara ni hablan, ni tocan a Memo Lara. Hermosillo, yo lo llevé a TV Azteca a Hurtado y hablé 2 horas y media con él. Bueno, pero hace 1000 años, José Ramón, pero hoy... Cuando hoy creo que era más que Taylor. Hoy creo que y a Memo Lara lo hemos entrevistado, pero con micrófono en calle. No lo hemos traído. Lo traeremos a Memo Lara, no te preocupes.
Pero tú platícanos algo. Sería ¿Cómo? bueno, porque esos hombres sí han afectado mucho, no más al fútbol, sino a muchos jugadores de fútbol mexicano. ¿Quiénes más? ¿Quiénes más? No, pues hay muchos. Es que el mercado es tan amplio que hay demasiados promotores. Y está bien que existan muchos promotores, pero que ojalá hagan las cosas bien, que eso es lo que se necesita dentro del fútbol, que se hagan las cosas bien, que se respete, que no se abuse del jugador, porque el jugador siempre es el que sale perjudicado. Eso es. Y lo que pedíamos ayer, y se lo dijimos a Greg Taylor directamente, es transparencia, que haya transparencia como la hay en otras partes. Él dijo que él cree que hay transparencia, pero tú sabes que en México es muy difícil conocer cuánto cuesta un jugador que llega sobre todo del extranjero ahora con la ley 10-8, que han llegado cualquier cantidad de extranjeros. Bueno, hace 2 fechas atrás, de los 190 y tantos jugadores que jugaron, había 68 mexicanos en la cancha, en total. O sea, esto habla de que y por ahí la Volpi lo escuché decir que era más fácil comprar un jugador extranjero que hacer un jugador. Pues sí, eso es lo más fácil, lo más sencillo y es un gran negocio, ¿no? Traer jugadores extranjeros es un gran negocio. Si hoy estaba leyendo en Zancadilla de unos jugadores colombianos que traen a Veracruz, sí, y que no sé si es cierto o no sea cierto, pero así vienen miles y miles que no sabes, algunos vienen con etiqueta de figuras y resulta que ni figuras son, y se van como el tal Víctor que vino a Cruz Azul. O sea, que hay no, que porque el paso, que por el clima, que yo creo que tenemos que voltear más a nuestro mercado y efectivamente, José Ramón, yo estoy de acuerdo contigo que tiene que ser muy transparente y muy claro las cosas y proteger muchísimo más al jugador y no nada más ver el contrato, sino la parte integral de un jugador. Oye, Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Héctor. Alguna vez platicamos de esta relación, Héctor Huerta, de esta relación que tú comenzaste con Greg, de hecho la agencia la comenzaron ustedes dos juntos. ¿Por qué te separaste tú de él? Y dime si en aquel entonces, porque Sague lo comentó el otro día al aire, que cuando iba Greg al vestidor contigo, decía que no le gustaba el fútbol, que él no era tu amigo, pero que no le gustaba el fútbol. Platícanos cómo es que ahora dice que le gusta enormemente el fútbol, ¿no? Bueno, mira, Héctor, yo te voy a platicar. Con Greg yo tengo una relación de hace muchos años, tú lo sabes, y me da mucho gusto saludarte. Yo hice un negocio de pinturas con él, y tuvimos una plaza que era la plaza de Torreón. Cuando alguien nos ofreció comprar toda la plaza de Torreón, vendimos esa plaza, y nos sentamos a ver qué es lo que hacíamos. Y yo le propuse a Greg que hiciéramos un tema sino de representación, un tema mucho más integral, que atendiéramos la parte de crearles un portafolio a los jugadores, tanto de seguros médicos, de cómo invertir dinero sin tocarlo, darles opciones y que ellos tomaran decisiones, de estructurarles mejor su vida, que no nada más era ir a hacerles un contrato. Y la otra era decir, a ver, si el jugador ya sabe, ya tiene 20 pesos, decirle, sobre esos 20 pesos vamos con un 2 o un 3%, nosotros vamos con un 10% arriba de los 20 pesos de lo que nosotros te consigamos, porque ese es el plus que nosotros ofrecíamos, ¿no? Sí. Entonces, yo se lo propuse a Greg. Greg, efectivamente, en esa época le gustaba el fútbol, porque yo jugaba fútbol y él y yo nos conocemos de hace mucho tiempo, y me dijo, ¿será, Carlos? Le dije, sí, nos va a ir bien aquí con esto, si hacemos una cosa bien, nos va a ir bien con esto. Empezamos a hacer las cosas juntos. Si ustedes se acuerdan, se me cuestionó muchísimo en un tiempo porque yo era juez y parte. Ajá, tú eras jugador todavía. Y cuando yo me retiro, pues yo decido que decirle a Greg, ¿sabes qué? Yo no puedo ser juez y parte. Yo me quedo a un lado porque yo quiero ser presidente o director deportivo de un club. Ajá. Si yo me quedo aquí, mi futuro no va a ser bueno. Y sí tuvimos algunas diferencias, pero mínimas, la cual hoy nos une una gran amistad, nos sigue uniendo una gran amistad, un gran respeto. Y yo me fui. Fue cuando me fui a estudiar a España. Regresé a España y ahí empecé. Oye, Carlos, mi camino por otro lado. Esta idea tuya nació porque a ti te habían perjudicado dos promotores, ¿no? Lara y Hurtado. A mí personalmente, Memo Lara y efectivamente Carlos Hurtado, que fue el que me dijo que iba a salir de Cruz Azul. Y corrió de Cruz Azul prácticamente, ¿no? Se tardó, pero así fue. O sea, siendo tricampeón de goleo te sacó de Cruz Azul. Pues siendo campeón de liga. Que yo he tenido una oferta, tú lo sabes muy bien, Huerta, siendo que yo había sido campeón con el Cruz Azul. Ese año me habían ofrecido una súper oferta de Chivas,
que yo regresé a hablar con Billy a su casa de Cuernavaca cuando todavía vivía su esposa, y me dijo, no vas a salir de la institución, y a los 6 meses salí de la institución. Y el que me dio la primera noticia, en un restaurante se llama Carlos Hurtado, le dije, no hombre, estás loco, brother. Y sí, efectivamente salí de Cruz Azul. ¿Y Lara, qué te pasó con él? Con Lara, pues, mi contrato a Estados Unidos, al Galaxy, cuando yo jugué para el Necaxa y para el Galaxy esa temporada, él hizo ese contrato, porque yo nunca había tenido un promotor, y me empecé a llevar con Memo Lara, y me trabajó muy bien, la verdad, tengo que reconocerlo. Fuimos a cenar, hicimos amistad con él, entonces le dije, órale, hazme el contrato, y hizo un contrato con la Liga, la MLS y con Necaxa. Yo me fui ganando al Galaxy, no lo van a creer nadie lo que voy a decir, pero $50,000 por la temporada. Donde más ganaba era aquí en México, una negociación absurda. Y después me entero que hubo mucho más dinero de por medio, que la verdad que no. Y ahí fue cuando yo me molesté porque le dije, oye, me vas a representar, pero no me vais a abandonar allá. Y efectivamente me abandonó allá, fue con Luis Flores, le cobraron su comisión y me abandonaron allá. Yo tuve que conseguir la casa, tuve que pelear por lo de mi coche, y en la segunda temporada me recuperé porque no se fijaron que el contrato terminaba antes de que entráramos a los playoffs. Y yo en la segunda temporada había hecho una gran temporada. Entonces, para entrar a los playoffs, yo le dije, no voy a jugar si no me dan tanto. Y así fue como, ese es otro de los promotores que me hizo daño, pero uno permite esas cosas. El culpable no es de los promotores, los culpables somos nosotros que permitimos esas cosas, porque nosotros somos los que dentro de la cancha nos ganamos una posición en un equipo, en otro o en el fútbol. Carlos, me da mucho gusto saludarte. Lo que sí es cierto es que Greg Taylor, Carlos Hurtado, Guillermo Lara no aparecen mucho en los medios. Yo de hecho no conocía a Greg Taylor personalmente, ayer lo conocí. ¿Será que a los dirigentes, Carlos, tú que te mueves más en ese medio, les conviene que los promotores estén un poco como a la sombra para que los negocios proliferen? ¿Por qué no son figuras más visibles? ¿Por qué no es más transparente su trabajo? ¿Por qué no explican bien lo que hacen, que puede ser un trabajo legítimo cuando es bien realizado? ¿Tú crees que hay una conveniencia recíproca ahí de promotores y dirigentes que le entran a las compraventas con dinero que no es de ellos para mantener en los promotores ese perfil tan bajo? Hijo, es una gran pregunta, pero yo lo que creo que hoy en día, yo creo que en lo particular no sé si me gustaría que aparecieran o no aparecieran, porque me parece de lo que hay que hablar es del fútbol, de lo que pasa dentro de una cancha, que efectivamente si fueran las cosas transparentes, pero transparentes tendrían que ser en todos lados. Estos personajes, a lo mejor yo voy a hablar de los dos que a mí personalmente me hicieron daño. O sea, estos personajes son la gente que no trabaja desde mi punto de vista correctamente. O sea, vienen jugadores, llevan jugadores, traen jugadores, los venden los compran en $2, los venden en 5, y ellos siguen burlándose textualmente del jugador o del fútbol. Pero ahora sí que cuando tú vas a comprar algo, pues si te lo venden mal, sabrá quien lo permita y habrá quien no lo permita. Habrá quien entre en el juego y habrá quien no entre en el juego. El problema es ese. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un abrazo aquí a la distancia. Yo quisiera preguntarte un par de cosillas. Una, me parece que, por ejemplo, la postura que adoptó Greg ayer fue simple y sencillamente no decir poco menos que nada. Hablando un poco de alguien que es socio de Greg, que es el caso de Manuel Velarde, tú sabes perfectamente bien quién es su padre, es alguien que ha tenido distribución de cemento, es socio de Billy en algunas cosas, es muy amigo de Carlos Hurtado, incluso un accidente por ahí que seguramente debes de recordar, en un campito de golf ahí jugando con un coche que terminó con una fractura en la pierna. Entonces, yo no termino de entender, Carlos, tú que lo conoces bien, y que en alguna ocasión, yo recuerdo que me dijiste que tuviste una diferencia con Greg y hubo un rompimiento, sin conocer exactamente a fondo cuál fue el motivo, había dinero de por medio, tú te habías sentido a lo mejor medio defraudado, pero no entiendo el por qué
a lo mejor públicamente negar que lo conoces. O sea, ¿qué problema puede tener? Sí, lo conozco a Carlos Hurtado. Ve tú a saber si hoy en día hay una relación o no, es otra cosa. Rafa, me da mucho gusto saludarte. Mira, primero te voy a decir algo. Lo conozco también a Greg y yo me atrevo a meter las manos al fuego. Y yo te diría con toda sinceridad que lo conoce a Carlos Hurtado. Es algo que yo muchas veces, porque yo escuchaba eso, es algo que yo me pregunté y que algunas veces que yo me senté con él se lo dije. Oye, ¿tienes algo que ver con Carlos Hurtado? Dije, porque me daría mucha tristeza que tú, sabiendo por mí y por todo lo que tú viste, porque la verdad que es una gente muy cercana a mí, y tú lo sabes, Rafa, y muy cercana a muchos jugadores. Y realmente, yo creo que los jugadores no pueden hablar, yo creo que los jugadores no pueden hablar bien porque les ha hecho un muy buen trabajo, ha estado pendiente de ellos. Me parece que yo no creo que tenga una relación con Carlos Hurtado. Yo puedo meter las manos al fuego. No creo que, siendo una gente tan decente, tenía una familia, siendo un cuate tan aprensivo y un cuate tan decente, no me cuadra. No me cuadra. O sea, 1 más 1 son 2, no son 3. No me cuadra. Bueno, Carlos Hermosillo, nos parece que tus palabras han sido positivas para el tema de Greg Taylor. No tenemos nada contra Greg Taylor, simplemente fue una investigación de cómo se mueven los promotores de México con los promotores de América del Sur, sobre todo con Chile, con Perú, con Paraguay, con Brasil, con Argentina, y por supuesto salió la agencia que maneja Greg Taylor. Él me parece un tipo decente, un tipo, no sé si dijo la verdad o no, pero un tipo decente porque no quiso decir nada. Pues mira, yo te digo algo, yo te admiro y respeto muchísimo el programa porque los veo, pero me parece que ahí tienes una gente que es extraordinaria, que es Huerta, bueno, varios, todos, pero Huerta es un gran investigador. Yo creo que cuando hay que hablar de alguien, pues hay que tener las cosas bien. Me parece que no hay muchos factores que no son reales, y que pues me parece que Greg pues no tendría por qué aclararlos, porque en la vida el que nada ve, nada teme. Tan es así que se fue y se presentó. Si dijo o no dijo, pues ya es otro tema, pero ahí estuvo presente. A mí creo que es un hombre que trabaja bien dentro del fútbol. Yo vuelvo a repetir, yo como amigo no tengo nada de sociedad con él, porque yo ya estoy viviendo en Miami, feliz de la vida, y estoy tranquilo. Creo que hace muy bien las cosas y que lo respeto muchísimo. Bueno, Carlos, un abrazo y que te vaya muy bien allá en Miami, ¿no? Gracias. Adiós. Gracias, José Ramón, y saludos a todos. Bye. Un abrazo. Saludos. Bueno, pues a ver si Huerta quiere hacer una investigación, que se la haga a Hurtado. Ahora le toca a Huerta hacer una investigación a Hurtado. Hace rato que no hago eso. Hace rato que no hago eso, pero... Pues hazla. Sí me gustaría, Venga. No, y que Hurtado, y lo hacemos. Que Hurtado y Lara respondan a esto que dice Carlos Hermosillo. Claro. Me parece muy bien que haya venido Greg Taylor, pero lo hace ya cuando hay un reportaje de por medio. O sea, los promotores tradicionalmente prefieren no aparecer mucho, porque eso yo creo que les inhibe en cierta medida la posibilidad de hacer negocios en el fútbol, que habrá ganancias lícitas, por supuesto, y puede ser legítimo el rol. La cosa es que no se pervierta y no entren los contubernios, la corrupción que está en el fútbol, y ya sabemos que en otros ámbitos en México muy arraigada, ¿no? Fíjate, Héctor, alguien me dijo que Carlos Hurtado ha perdido el control sobre el negocio del fútbol mexicano, que ya coloca pocos jugadores y que ahora se ha dedicado a colocar jugadores en la segunda división, que le han cerrado mucho las puertas otros promotores, entre ellos Greg Taylor. Pero le ha ido muy bien a Hurtado, ¿eh? Bueno, le fue. En este medio le fue muy bien. Sí, tú sabes lo que la fortuna que hizo en él Miami, habla de que muy bien. Está fregadón, pero... ¿Dice? Eso dice. ¿Así? Alguien me lo dijo, pero... ¿Crees? Sí. ¿Fregadón en Miami o en dónde? No, vive en Miami, pero que no gana lo que ganaba antes, que ganaba... Bueno, es muy difícil, José Ramón, porque salió la competencia, mucha competencia. Aparte, el tema, hoy están muy fue cambiando un poco, esto, porque antes los contratos de los jugadores venían acompañados primero de una ficha, donde había para mi gusto, el abuso, la desfachatez de un promotor de llevarse un gran porcentaje de la ficha que le correspondía al jugador. Sí. Una cosa es colocar al jugador, pero otra cosa es que
en un tema de ficha, un dinero por Prácticamente adelantado que había para el robarse, jugador, prácticamente. tenía que darlo y luego quitarle un porcentaje del sueldo. También eso me parece todavía se O inflar más jugadores. arbitrario. Todavía No, se usa. pero la La mayor lana inflación, está en eso. sí, pero la inflación, Roberto, ya corresponde con el directivo. O sea, es un punto diferente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que le ha hecho un enorme daño al fútbol. ¿Por qué? Porque se ha inflado el fútbol de una manera Pero ¿sabes qué ha ayudado? escandalosa. Ha ayudado mucho la regla 18, por supuesto. ¿Por qué? O sea, No, bueno, eso más da una extranjeros, opción más clarísima. extranjeros, más negocio. extranjeros, Que hagan más más. negocio, más posibilidad de traer jugadores. Lo que pasa es que no hay casos como el de Paco Casals en No, Uruguay. pero ese es un Por eso, monopolio. bueno, Paco Casals llegaba a manejar todo el fútbol uruguayo, ponía y quitaba presidentes de federación, Bueno, Méndez, ponía y quitaba Méndez entrenadores maneja de selección gran parte del nacional. fútbol europeo, No, de Inglaterra, de Méndez- Italia, de Casi España. dos Portugal, ni te lo cuento. hizo en Europa. Claro, él estuvo en Italia siempre. Bueno, vamos, Miroslava, ¿cómo estás?